En una tierra seca y árida, bajo el abrasador sol de Galaad, surgió un hombre destinado a convertirse en uno de los más grandes profetas de la historia de la humanidad. Su nombre era Elías el Tisbita, cuya fama no necesitó crónicas escritas para extenderse. Su historia habló más fuerte que los logros de muchos reyes. En el siglo IX a.C., Elías brilló como un faro de verdad, desafiando a los reyes y avivando la fe en un reino sumido en las sombras. Su relevancia en el plan divino era incuestionable, como estaba profetizado en Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Esta profecía resonó en los corazones de todos los que esperaban el regreso de este mensajero de Dios. Su aparición, envuelta en misterio, solo reforzó su figura enigmática. Aunque la Biblia menciona su origen en Galaad, se sabe poco sobre su familia o raíces, lo que aumentó aún más la curiosidad sobre este profeta. Si este tipo de contenido sobre las enseñanzas de la Biblia te interesa, te invito a apoyarnos con tu suscripción y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Elías no era solo un hombre de palabras, su resistencia física era notable. La Biblia relata en 1 Reyes 17:1 sus palabras desafiantes a Acab, anunciando una gran sequía por su propia palabra. Además, su acto de correr delante del carro de Acab desde el Monte Carmelo hasta Jezreel evidencia su vigor físico. Su camino estuvo marcado por actos poderosos e intervenciones divinas. Después de confrontar a Acab, Dios lo guió al arroyo de Kerit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos. Cuando el arroyo se secó, recibió la orden divina de dirigirse a Sarepta, en Sidón, donde una viuda lo recibiría, tal como estaba profetizado en Lucas 4:26. Allí, Elías demostró el poder de Dios, asegurando que los escasos alimentos de la viuda durarían hasta el fin de la sequía. En Lucas 17:8-10 encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, haciendo eco del camino de Elías, quien, a pesar de ser un gran profeta, siempre se mantuvo como un fiel servidor de Dios. La historia de Elías nos lleva por un viaje lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Aram y Galilea, transmitiendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En cierta aldea, mientras Elías continuaba su camino, ocurrió un encuentro memorable. 10 hombres leprosos, excluidos y desesperados, clamaron por misericordia a Jesús, suplicando sanidad. Jesús, al verlos, les instruyó a presentarse ante los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. De entre los sanados, un samaritano, reconociendo el milagro, regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, demostrando así la universalidad de la gracia divina. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a la viuda en extrema escasez. Sus últimos recursos de harina y aceite estaban a punto de agotarse. Sin embargo, Elías le trajo un mensaje de esperanza. Primero le pidió un poco de pan y le prometió que sus provisiones no se agotarían hasta el regreso de las lluvias. Esta promesa puso a prueba la fe de la viuda, confrontándola con su confianza en Dios. Sin embargo, su hijo cayó gravemente enfermo. En el punto más alto de la desesperación, la mujer confrontó a Elías, reflejando el dolor humano ante el sufrimiento. Elías, movido por la compasión y su confianza en el poder de Dios, intercedió por el niño. Llevándolo a su habitación, clamó al Señor, y en un acto de intensa súplica, se tendió sobre el niño. Entonces ocurrió el milagro. La vida volvió al cuerpo del pequeño. Al presenciar el poder de Dios a través de Elías, la madre reconoció en él a un verdadero hombre de Dios, cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acontecimiento reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios incluso en las circunstancias más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada, y el milagro se convirtió en un testimonio de la presencia y el poder de Dios. En el Monte Carmelo, Elías enfrentaría a otro desafío. La tierra estaba devastada por la sequía y Dios le ordenó presentarse ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la región. Este momento marcó el escenario para una de las confrontaciones más dramáticas entre la verdadera fe y la idolatría. Mientras tanto, Acab enfrentaba una gran hambruna en Samaria. Abdías, un ferviente seguidor del Señor, desempeñó un papel crucial al proteger a los profetas de Dios de la masacre ordenada por Jezabel. Consciente de los riesgos, Elías se dispuso valientemente a cumplir el mandato divino. El relato de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos. Desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta la inminente confrontación en el Monte Carmelo, cada episodio revela un patrón de dependencia y confianza en Dios. Esto marcó a Elías como uno de los grandes profetas de Israel,
cuya vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría por la severa sequía, Acab y Abdías, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron la tierra en busca de pasto. Acab se dirigió en una dirección y Abdías en otra, con la esperanza de encontrar algo de hierba restante. Durante su búsqueda, Abdías se encontró inesperadamente con Elías. Al reconocer al profeta, le mostró reverencia, pero también expresó su temor. Sabía que Acab estaba buscándolo incansablemente y temía las consecuencias de anunciar su presencia. Abdías, un hombre de fe desde su juventud, reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero el miedo a las represalias de Acab era palpable. Elías, sin embargo, le aseguró a Abdías que se presentaría ante Acab. Esta promesa representaba más que un simple encuentro. Era una confrontación de fe, un preludio de un desafío aún mayor en el Monte Carmelo. Obedeciendo a Elías, Abdías fue a encontrarse con Acab y le anunció la presencia del profeta. Cuando Acab se encontró con Elías, lo acusó de ser el causante de los problemas de Israel. Sin titubear, Elías refutó la acusación y señaló que la verdadera causa de la calamidad del país era la idolatría y la desobediencia a Dios. Elías entonces propuso un desafío decisivo en el Monte Carmelo. Convocó a todo Israel, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Era un llamado para que el pueblo decidiera a quién servirían verdaderamente, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una elección clara: seguir al Señor o seguir a Baal. Su mensaje fue directo, desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple pero poderosa. Se prepararían 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías, pero solo el Dios verdadero respondería con fuego desde el cielo. El pueblo, al darse cuenta de la seriedad del desafío, aceptó la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal para que escogieran y prepararan su toro, llamando a sus dioses para que encendieran el fuego. Este momento no solo era una prueba del poder divino, sino también una confrontación entre la fe verdadera y las prácticas idolátricas que habían corrompido a Israel. Los profetas de Baal, en su desesperación, clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus oraciones no obtuvieron respuesta. En medio del silencio, recurrieron a rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes en un intento de provocar una manifestación divina. Elías, al observar la inutilidad de sus esfuerzos, se burló de ellos, sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. La desesperación de los profetas de Baal aumentó, pero ni sus gritos ni sus rituales de autoflagelación lograron obtener una respuesta. Entonces, Elías llamó al pueblo para que se acercara. Frente a todos, reconstruyó el altar del Señor, que estaba destruido y olvidado. Utilizó 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, reafirmando así la unidad y el legado espiritual del pueblo. Preparó cuidadosamente su sacrificio, colocando la leña y el toro cortado en pedazos, y luego ordenó que se derramara agua sobre el altar, no una, sino 3 veces, empapando completamente el sacrificio y la leña, haciendo el desafío aún más impresionante. En el momento del sacrificio, Elías oró al Señor. Su oración no solo pedía una respuesta sobrenatural, sino que también buscaba que el corazón del pueblo se volviera nuevamente a Dios. Entonces, el fuego del Señor descendió y consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras e incluso el agua en la zanja. Ante este milagro, el pueblo, lleno de reverencia, reconoció la soberanía del Señor y exclamó al unísono: «El Señor es Dios». Elías, en un acto de justicia divina, ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo de Sisón, donde fueron ejecutados. Este acto simbolizaba la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías anunció la llegada de la lluvia. Mientras se alejaba, subió a la cima del Carmelo, se postró en oración y esperó la señal de la lluvia prometida. Después de 7 intentos de su siervo por avistar algo en el cielo, finalmente apareció una pequeña nube. Aquel pequeño signo anunciaba el esperado cambio, la lluvia que pondría fin a la larga sequía. Pronto, el cielo se cubrió de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, una señal tangible de la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, la victoria de Elías en el Carmelo tuvo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó a Elías. Forzado a huir para salvar su vida, desanimado y temeroso, Elías emprendió una fuga solitaria hacia Berseba, en Judá,
dejando atrás a su siervo. Exhausto y desesperado, se refugió en el desierto. Allí, solo, expresó su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar. En este momento de vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad, compartiendo los mismos sentimientos de desesperanza y limitación que todos enfrentamos en algún punto de nuestra vida. En el desierto, agotado y sin esperanza, encontró refugio bajo la sombra de un arbusto de retama. En su momento de mayor debilidad, un ángel del Señor lo visitó, llevándole alimento y consuelo. El pan cocido sobre brasas y la jarra de agua no solo eran provisiones físicas, sino también un símbolo de la continua presencia y cuidado de Dios. El ángel, en su segunda visita, animó a Elías a comer, pues le esperaba un largo viaje. Con la fuerza de este alimento celestial, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios, un lugar de encuentros y revelaciones divinas. Mientras tanto, Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró vengarse de Elías. Por su parte, el profeta, cargando con el peso de su misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Horeb. Este refugio se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual y de autodescubrimiento. En la cueva, Dios le preguntó a Elías por qué estaba allí. El profeta expresó su celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desesperación. Su honestidad ante Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Entonces, Dios manifestó su presencia, pero no a través de fenómenos grandiosos como un viento fuerte, un terremoto o un fuego, sino mediante una voz suave y apacible. Esta acción, sutil pero poderosa, fue un recordatorio de que Dios no solo se encuentra en actos espectaculares, sino también en los momentos silenciosos e íntimos. Al escuchar esta suave voz, Elías cubrió su rostro con su manto en señal de reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo cuestionó nuevamente, y Elías repitió su declaración de celo y fidelidad. En respuesta, Dios le dio nuevas instrucciones, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su misión profética. Le ordenó regresar al desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto no solo simbolizaba la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en marcha para Israel. Además, Dios le reveló que aún quedaban 7,000 fieles en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Esta revelación trajo consuelo y esperanza a Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Sinaí, Elías fue transformado por la revelación de Dios. No solo recibió instrucciones específicas, sino también la certeza de que la misión divina continuaría más allá de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías partió para cumplir las órdenes de Dios. Su primera tarea fue encontrar a Eliseo, el hijo de Safat, quien estaba arando el campo. Al arrojar su manto sobre él, Elías señalaba la transferencia del llamado profético. Eliseo, comprendiendo la importancia de este momento, dejó sus labores para seguir a Elías, marcando así el inicio de una nueva era profética en Israel. Eliseo mostró un profundo respeto por sus raíces y orígenes, pidiendo permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba tanto gratitud como la transición a su nueva vida como profeta. Elías, comprendiendo la profundidad de este momento, permitió que Eliseo siguiera su corazón. Eliseo, en un gesto simbólico de despedida, sacrificó los bueyes con los que había estado arando y compartió la carne con la gente, marcando el fin de su vida anterior y el comienzo de su viaje como siervo de Dios. La transición de Elías a Eliseo fue más que una mera reunión, fue un momento de transformación. Eliseo, al aceptar el manto de Elías, se comprometió a un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que daría forma al resto de su vida. Mientras tanto, Eliseo viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey, ansioso por conocer el resultado de su enfermedad, envió a Hazael con regalos a Eliseo, buscando una palabra del Señor. Este encuentro entre Eliseo y Hazael estuvo lleno de significados profundos y futuras consecuencias para Siria e Israel. Eliseo, al encontrarse con Hazael, entregó un mensaje ambiguo. Hazael se recuperaría de su enfermedad, pero, sin embargo, moriría. Este enigma reveló no solo el futuro del rey, sino también la complejidad de los diseños de Dios y el papel que Hazael jugaría en ellos. El profeta, al ver el futuro de Hazael, lloró, previendo el sufrimiento que él causaría al pueblo de Israel, una visión que lo conmovió profundamente. Hazael, confundido por la reacción de Eliseo, no comprendió completamente el impacto de sus futuras acciones.
Al escuchar la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono, se cuestionó su propia capacidad para cometer tales atrocidades. Pero la respuesta de Eliseo fue clara: era lo que Dios había revelado. Así, Hazael regresó a Ben-Hadad, cuya muerte siguió poco después, cumpliendo la palabra profética. La historia de Nabot y su viñedo sigue a esta. Acab deseaba el viñedo de Nabot para convertirlo en un jardín. Le ofreció un intercambio o pago, pero Nabot, fiel a la herencia de sus padres y a la ley de Dios, rechazó la oferta del rey, una decisión que marcaría trágicamente su destino. Acab, frustrado y enojado por el rechazo de Nabot, regresó a su palacio insatisfecho. Su reacción ante esta negativa reveló no solo su carácter, sino también la corrupción que impregnaba uno de los episodios más oscuros en la historia de Israel. Jezabel cuestionó la autoridad de Acab como rey, argumentando que él debería tener el poder para tomar lo que deseara. Con astucia y una disposición para el mal, Jezabel ideó una estrategia para adquirir el viñedo, despreciando la justicia y la moralidad. Actuó de manera siniestra, escribiendo cartas en nombre de Acab y sellándolas con el sello real. Enviaron estas cartas a los líderes de la ciudad de Nabot, instruyéndolos a hacer un ayuno y organizar un juicio falso contra Nabot, acusándolo de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. El plan de Jezabel fue ejecutado meticulosamente. Nabot fue honrado y luego públicamente humillado. Los líderes de la ciudad, siguiendo las órdenes de la reina, colocaron testigos falsos para acusarlo de blasfemar contra Dios y el rey, una cruel trama que llevó a su muerte por lapidación. El plan de Jezabel tuvo éxito, y Nabot fue injustamente condenado y asesinado. Su destino fue el resultado de la manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real. La muerte de Nabot representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel, durante el reinado de Acab. Después de la ejecución de Nabot, Jezabel rápidamente informó a Acab que el viñedo estaba disponible para él. Con la muerte de Nabot, Acab no dudó en reclamar el viñedo, un acto que simbolizaba su total sumisión al mal y la influencia corrupta de Jezabel. En el momento en que Acab entró en el viñedo de Nabot para tomar posesión de él, la palabra del Señor vino a Elías. Dios le instruyó a Elías confrontar a Acab, acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías obedeció el mandato de Dios y confrontó a Acab en el viñedo, entregándole el duro mensaje de Dios. Debido a sus actos, habría consecuencias severas no solo para él, sino para toda su casa. Elías anunció que el mismo destino que encontró Nabot, encontraría a Acab. Al encontrarse con Elías, Acab lo llamó enemigo, pero Elías respondió con la verdad de sus acciones. Profetizó que la casa de Acab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un fin trágico. Estas profecías fueron un reflejo de la justicia divina en respuesta a la corrupción y al mal. La historia de Nabot, Acab y Jezabel es un recordatorio poderoso de las consecuencias del pecado, la codicia y la injusticia. Destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios, incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos. La condena pronunciada por Elías sobre Acab fue severa y simbólica. Los perros comerían a los que pertenecieran a Acab que murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a los que murieran en el campo. Esta fue una sanción divina para Acab, quien, influenciado por Jezabel, se había desviado abominablemente, siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos, a quienes Dios había expulsado de Israel. Al escuchar las palabras de Elías, Acab demostró un cambio de actitud inusual. Rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio, un símbolo de lamento y arrepentimiento. Este cambio de comportamiento mostró que, incluso en los momentos más oscuros, había espacio para el arrepentimiento. Así sucedió, confirmando el poder de Dios a través de Elías. A pesar de esta manifestación de arrepentimiento por parte de Acab, la historia no termina allí. La dinámica del poder y la intervención divina continuaron desarrollándose, especialmente en lo que respecta a la sucesión real y la continuación del legado profético. La era de Acab terminó, y su hijo Ocosías subió al trono. Herido, buscó orientación en Baal-Zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Dios de Israel. Elías fue instruido por un ángel para confrontar a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo en dioses paganos. Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros. Ocosías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción fue un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de guía fuera del Señor. Cuando los mensajeros regresaron a Ocosías con el mensaje de Elías, el rey preguntó por la identidad del hombre que les había hablado. Al escuchar la descripción,
Ocosías reconoció que se trataba de Elías. El tisbita, Ahazías, en un intento de confrontar a Elías, envió a un capitán con 50 hombres, pero Elías, firme en su posición como profeta de Dios, pronunció un juicio divino. Si él era realmente un hombre de Dios, fuego descendería del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres, y así sucedió, confirmando nuevamente el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, incluso frente a la oposición de los reyes. En respuesta a la insistencia del rey Ahazías, se envió un tercer capitán con 50 hombres para arrestar a Elías. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este capitán, consciente del poder divino que Elías poseía, se acercó con humildad y respeto, se arrodilló ante el profeta y suplicó por la vida de él y de sus hombres, reconociendo el poder de Dios manifestado a través de Elías. El ángel del Señor instruyó a Elías para que descendiera con él sin temor. Este momento demostró que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los eventos, incluso en situaciones de confrontación y tensión. La historia de la codicia de Acab por el viñedo de Nabot y la manipulación de Jezabel para adquirirlo retrata un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Acab con Elías en el viñedo es un recordatorio poderoso de que la justicia divina prevalece sobre las maniobras humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab fue un aplazamiento del mal que se había predicho que caería sobre su casa. Esta situación subraya la misericordia de Dios y su disposición para responder al arrepentimiento genuino. La historia de Elías y Ahazías nos recuerda una profunda verdad: un discípulo no es más que su maestro, ni un siervo más que su señor. Las acciones de Ahazías buscando consejo en falsos dioses hacen eco de los errores de su padre Acab, demostrando un patrón de desobediencia y rebelión que se repitió durante todo su reinado. La confrontación entre Elías y los mensajeros de Ahazías destaca la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, enfrentando las fuerzas del rey, se mantuvo firme en su misión de proclamar la palabra del Señor, desafiando amenazas y el poder terrenal. En el título final del viaje terrenal de Elías, él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal, sabiendo que sería llevado al cielo. Elías instruyó a Eliseo para que permaneciera en Gilgal. Sin embargo, Eliseo, dedicado y leal, se negó a dejar a su maestro, sabiendo que Elías sería tomado por Dios. Su devoción lo llevó a acompañar a Elías en cada paso de su último viaje. En Betel, los hijos de los profetas, conscientes de la inminente partida de Elías, se acercaron a Eliseo para preguntarle sobre su decisión de seguir a Elías. Eliseo, consciente de lo que estaba a punto de suceder, les pidió que guardaran silencio, demostrando su respeto y serenidad ante el momento sagrado que se acercaba. El viaje continuó hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma pregunta. Eliseo, con la misma firmeza, reiteró su intención de quedarse al lado de Elías hasta el final. Al llegar al Jordán, Elías realizó un milagro, golpeó las aguas con su manto y el río se partió, permitiéndoles cruzar ambos sobre tierra seca. Este acto fue un poderoso símbolo del poder de Dios actuando a través de Elías. En la orilla opuesta del Jordán, Elías le preguntó a Eliseo lo que él deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, buscando continuar el legado de su maestro, pidió una doble porción del espíritu de Elías, una solicitud que reflejaba su aspiración de ser un fiel servidor de Dios, tal como lo fue Elías. La partida de Elías marcó el final de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego tirado por fuerzas de fuego, Eliseo observó la escena exclamando con admiración y tristeza. Después de la ascensión de Elías, Eliseo rasgó sus propias vestiduras, un acto que simbolizaba el fin de su aprendizaje y el inicio de su propio ministerio como el principal profeta de Israel. El cruce del Jordán, la ascensión de Elías y la solicitud de Eliseo por una doble porción del espíritu de Elías son eventos cargados de simbolismo y significado, representando la continuidad de la obra de Dios a través de sus profetas y la transición del manto profético de una generación a la siguiente. Después de la ascensión de Elías, Eliseo regresó solo, llevando el manto de su maestro. Al cruzar el Jordán, Eliseo demostró que el espíritu de Elías reposaba sobre él, una señal de que la misión profética de Elías continuaría a través de Eliseo. En Jericó, los hijos de los profetas reconocieron la autoridad espiritual de Eliseo, se acercaron a él con respeto y reverencia, confirmando que el espíritu de Elías estaba con Eliseo. Esta transición marcó el comienzo del ministerio de Eliseo como el principal profeta de Israel. A pesar de que Eliseo fue reconocido como sucesor de Elías, hubo una solicitud por parte de los hijos de los profetas de buscar a Elías. Eliseo, sabiendo el destino de su maestro, inicialmente dudó, pero finalmente cedió a su insistencia. Sin embargo, la búsqueda resultó ser infructuosa,
confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acab se cumplió en el reinado de Jehú, quien utilizó la palabra profética de Elías como justificación para erradicar por completo la casa de Acab, cumpliendo el juicio divino sobre la familia. Jehú, en su campaña para purificar a Israel de la influencia de la casa de Acab, eliminó a todos los asociados y familiares de Acab en Jezreel. Su celo por cumplir la palabra de Dios fue implacable, marcando un periodo de gran cambio y purificación en Israel. En el camino a Samaria, Jehú encontró a los hermanos de Acazías, rey de Judá, y después de ordenar su captura, los ejecutó sin vacilar, continuando su misión de destruir todo lo vinculado con la casa de Acab. Jehú también se encontró con Jonadab, hijo de Recab, con quien formó una alianza. Jonadab, conocido por su devoción al Señor, fue invitado por Jehú a ser testigo de su celo por la pureza de Israel, un acto que simbolizaba la renovación y el compromiso con la verdadera adoración a Dios. Jehú continuó su purificación en Samaria, eliminando todos los restos de la casa de Acab. Su compromiso de cumplir la palabra de Dios, tal como fue pronunciada por Elías, fue un momento crucial en la historia de Israel, representando un regreso a la obediencia y al temor del Señor. La historia de Elías y Eliseo, así como las acciones de Jehú, muestran cómo Dios trabaja a través de sus profetas e instrumentos elegidos para cumplir sus propósitos y juicios, destacando también la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. Las vidas y el ministerio de Elías y Eliseo permanecen como testimonio de la intervención divina y la firme fidelidad de Dios a su pueblo, recordándonos la importancia de vivir una vida de obediencia, confianza y servicio dedicado a Dios. A través de las narrativas de Elías y Eliseo, se nos ofrece una profunda visión de la dinámica relación entre Dios y sus profetas, una relación marcada por la confianza mutua, el compromiso y la intervención divina en los momentos más críticos. Estas historias no solo hablan de milagros y desafíos superados, sino también de la profunda humanidad de estos hombres de Dios, quienes experimentaron tanto el poder divino como la vulnerabilidad humana. Eliseo, al tomar el manto de Elías, no solo heredó una posición de autoridad profética, sino que también asumió la responsabilidad de continuar la misión divina en Israel. Su ministerio se caracterizó por milagros que reflejaban los de Elías, pero también por un enfoque compasivo hacia las necesidades del pueblo común. Desde purificar las aguas de Jericó hasta multiplicar el aceite de la viuda, Eliseo demostró que el poder de Dios no se limitaba a actos de juicio, sino que también se manifestaba en actos de misericordia y provisión. La transición del ministerio de Elías a Eliseo también ilustra un principio importante en la obra de Dios: la sucesión y el mentorazgo. Así como Elías preparó a Eliseo, este último también invirtió en la próxima generación, simbolizada por la escuela de los profetas. Esta cadena de transmisión de conocimiento y sabiduría espiritual subraya la importancia de preparar líderes que puedan llevar adelante la misión de Dios, asegurando que su palabra y sus obras sigan impactando el mundo. Además, la historia de Elías y Eliseo nos enseña acerca de la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida. En una época en que el poder político y la corrupción amenazaban con desviar a Israel, Dios intervino poderosamente para reafirmar su autoridad y sus promesas a través de sus profetas. Dios no solo desafió a los reyes y a las estructuras de poder, sino que también proveyó milagrosamente para las necesidades de su pueblo, recordándonos que ningún aspecto de nuestra existencia escapa a su cuidado y provisión. Las vidas de estos profetas nos animan a mantenernos fieles en nuestro caminar con Dios, incluso frente a la adversidad y el desánimo. Elías y Eliseo enfrentaron momentos de profunda desesperación y soledad, pero también experimentaron la presencia reconfortante y fortalecedora de Dios. Sus historias nos recuerdan que, incluso en los valles más oscuros de nuestra experiencia, no estamos solos. Dios está con nosotros, listo para renovar nuestra fuerza y guiarnos hacia adelante. Las vidas de Elías y Eliseo son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia sus siervos y su pueblo. Nos recuerdan que, a pesar de los desafíos y las incertidumbres de la vida, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir sus propósitos divinos. Nos invitan a vivir vidas de obediencia, servicio y fe profunda, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que, al final, seremos testigos de su gloria y poder manifestados en nuestro mundo. Así, las historias de Elías y Eliseo no solo nos ofrecen relatos de fe y milagros en tiempos antiguos, sino que también nos proporcionan principios atemporales aplicables a nuestra vida espiritual hoy en día. Cada narrativa, cada milagro y cada prueba enfrentada por estos profetas sirven como un espejo en el que podemos reflexionar sobre nuestros propios viajes de fe, aprendiendo y creciendo a través de sus experiencias. Uno de los mensajes más resonantes de sus vidas es el poder de la oración y la dependencia de Dios.
Tanto Elías como Eliseo vivieron en constante comunión con Dios, buscando su voluntad y su dirección en cada paso. Esta relación íntima con el Creador les permitió actuar con valentía y confianza, incluso en las situaciones más desafiantes. Nos recuerdan que, más allá de nuestras propias habilidades, es en la fuerza de Dios donde encontramos la verdadera efectividad y propósito para nuestras vidas. Además, la historia de estos profetas resalta la importancia del coraje moral y espiritual en una época en la que la verdadera fe era constantemente desafiada por la idolatría y la injusticia. Elías y Eliseo se mantuvieron firmes en su compromiso con Dios, desafiando los poderes terrenales y espirituales de su tiempo. Su ejemplo nos inspira a defender lo que es correcto, a mantener la verdad y a vivir nuestras vidas en justicia que honra a Dios, incluso cuando enfrentamos oposición o malentendidos. El legado de Elías y Eliseo también subraya la importancia del mentorazgo y el discipulado en la fe. La transmisión de sabiduría, conocimiento y experiencia es vital para el crecimiento y la fortaleza de la comunidad de creyentes. Así como Elías preparó a Eliseo para continuar la obra de Dios, nosotros también estamos llamados a invertir en aquellos que nos rodean, compartiendo nuestra vida y nuestra fe para que el cuerpo de Cristo sea edificado y fortalecido de generación en generación. Las vidas de estos profetas nos enseñan sobre la soberanía y la providencia de Dios. A través de cada prueba y cada victoria en sus vidas, vemos la mano de Dios moviéndose poderosamente para cumplir sus propósitos divinos. Nos recuerdan que Dios está en control, trabajando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Elías y Eliseo no fueron solo instrumentos de Dios en su tiempo, sino que sus historias siguen hablándonos hoy, animándonos a vivir una vida de fe profunda, coraje, compromiso y total dependencia de Dios. Nos invitan a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales hacia la soberanía de Dios y encontrar en Él nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestro mayor propósito. Que sus vidas sean una luz para nosotros, guiándonos hacia una relación más profunda y significativa con el Dios eterno, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al reflexionar sobre las vidas de Elías y Eliseo, nos encontramos con un llamado a la introspección y el crecimiento espiritual. Sus historias no solo cuentan eventos extraordinarios y milagros, sino que también nos muestran los corazones de hombres que, a pesar de sus propias debilidades y luchas, buscaron fervientemente seguir la voluntad de Dios. Esta búsqueda de santidad y obediencia, incluso en medio de la adversidad, nos desafía a examinar la calidad de nuestra propia fe y compromiso con Dios. La perseverancia en la oración es otro tesoro espiritual que podemos extraer de sus vidas. Elías, en particular, demuestra el impacto de una oración persistente y ferviente. Su oración por la lluvia no fue un acto fugaz, sino un profundo compromiso con la intercesión, esperando contra toda esperanza en la promesa de Dios. Esto nos recuerda que la oración eficaz no se trata tanto de la cantidad de palabras, sino de la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón. La humildad es otra lección valiosa que se destaca en sus historias. A pesar de los poderosos milagros que Dios realizó a través de ellos, Elías y Eliseo no buscaron gloria para sí mismos, sino que siempre señalaron la soberanía y la majestad de Dios. En una era donde la autopromoción es común, su ejemplo nos urge a vivir vidas marcadas por la humildad y el reconocimiento constante de que todo poder viene de Dios, todo buen y perfecto regalo desciende del Padre de las Luces. La fidelidad de Dios es quizás la lección más reconfortante en las vidas de estos dos profetas. A través de cada desafío, cada necesidad y cada momento de desesperación, Dios demostró ser fiel. Esta fidelidad se manifestó no solo en provisión y protección, sino también en guía y corrección amorosa. Mientras enfrentamos nuestras propias pruebas y dificultades, las historias de Elías y Eliseo nos aseguran que podemos confiar en la fidelidad de Dios, quien nunca nos deja ni nos abandona. Las vidas de Elías y Eliseo trascienden los siglos y siguen hablando poderosamente a nuestros corazones hoy. Nos invitan a vivir con una fe audaz, oración persistente, humildad genuina y confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Que sus historias nos inspiren y transformen nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda y comprometida con Dios. Que, al igual que ellos, dejemos un legado de fe y obediencia que impacte no solo nuestra generación, sino también a las futuras, para la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. En este viaje de reflexión sobre las vidas de Elías y Eliseo, llegamos a un punto de inflexión donde el legado de estos profetas se convierte en un espejo para nuestro propio viaje espiritual. La historia no solo nos cuenta lo que fue, sino que ilumina lo que podemos ser cuando ponemos nuestra confianza y fe en Dios. A través de sus vidas, se nos invita a cultivar una relación más íntima y poderosa con nuestro Creador, recordándonos que la verdadera grandeza radica en la obediencia y fidelidad a su llamado.
El compromiso de Elías y Eliseo con la verdad de Dios, incluso en medio de una cultura que se aleja de sus caminos, nos desafía a ser portadores de luz en nuestra propia generación. En un mundo marcado por la incertidumbre y el relativismo moral, el ejemplo de estos hombres de Dios nos llama a mantenernos firmes en nuestras convicciones, sosteniendo la antorcha de la verdad divina y siendo ejemplos de justicia y santidad. Su coraje y determinación también nos inspiran a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con fe y esperanza. Así como Elías confrontó a los profetas de Baal y Eliseo extendió gracia y sanación a los necesitados, estamos llamados a ser agentes de cambio, utilizando los dones y recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir y transformar nuestro entorno. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido tu apoyo con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.